parte con ese programa de Macaronesia, que como decíamos, pues al comienzo del programa vamos a echar de menos al graduado en Historia Samuel Vera, que semanalmente, cada 15 días, nos ofrecía este espacio de Macaronesia. Y además, Samuel lo quiere despedir muy bien, con la segunda parte de la conquista de Gran Canaria. Samuel Vera, bienvenido. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? muy bien. Ujú. Hoy, como he dicho, te vamos a echar, antes de comenzar ya te estamos diciendo que te estamos echando de menos, ¿eh? Yo también los echaré de menos. Bueno, pero despedimos ahora, pero volveremos, ¿no, Samuel? Sí, bueno, el futuro siempre es incierto, pero sí, dejamos la puerta abierta. Yo siempre he tenido muy buen trato con Radio Faro, la verdad, estoy muy agradecido. Gracias a Así ti. que si se da la oportunidad, por supuesto que Pues la verdad es que sí, antes comentaba yo, digo, uy, no veas lo que hemos aprendido de la historia de Canarias y yo que me creía una persona por lo menos que conocía mi historia y contigo he aprendido muchísimas cosas, ¿eh? Y yo creo que este espacio también han aprendido muchísimo los oyentes, de cositas así que se nos escapaban mucho a nosotros. ese era el objetivo. Y como digo siempre, y perdón por ser repetitivo, yo soy el primero que más he aprendido cuando me documentaba, así que ganamos todos. Muy bien. Bueno, Samuel, ¿por dónde empiezo? ¿Por esas preguntitas que siempre lanzamos a los oyentes? ¿Sí? ¿Si te parece? Vale, pues hoy en Macaronesia, en esa segunda parte de la conquista de Gran Canaria, aquí Samuel nos deja unas preguntitas para los oyentes y puedan ir contestando a lo largo de todo el programa. Primero digo el WhatsApp. 685-284848. A ese WhatsApp ustedes pueden enviar las respuestas. 685-284848. Vale, y la primera pregunta es, ¿con qué nombre fue bautizada Guayarmina, una de las hijas de Fernando Guanarteme? A. Margarita Fernández. B. Ana Oramas. Y C. Josefina de la Torre. Pregunto, ¿con qué nombre fue bautizada Guayarmina? Una de las hijas de Fernando Guanarteme. A. Margarita Fernández. B. Ana Oramas. Y C. Josefina de la Torre. La segunda pregunta que nos lanza hoy Samuel, desde Macaronesia. El día 24, ¿de qué mes tuvo lugar la batalla de Tirajana en 1479? A ver, el día 24, ¿de qué mes tuvo lugar la batalla de Tirajana en 1479? A, agosto. B, febrero. Y C, diciembre. Bueno, tú como siempre, Samuel, una fácil y otra regular. Pues no sé a cuál te refieres realmente, ¿eh? Luego me dices al final, pero Luego te lo diré, luego te lo diré. intenté igualarlas, ¿eh? No sé, vamos a ver. Bueno, pues estas son las preguntas, ¿vale? Al 685-284848. Bueno, Samuel, cuéntame, ¿el último día de qué hablamos entonces? El último día, el pasado miércoles, hablábamos de la primera parte de la conquista de Gran Canaria, que era esos momentos previos a la guerra propiamente dicha, que va a durar 5 o 6 años, desde 1478 a 1483. El primer día nos quedamos justo en 1477, un año antes de empezar la guerra. En Sí. ese momento el mapa de Canarias tiene 4 islas que ya están bajo la adscripción del Reino de Castilla, que son las islas que pertenecen al señor de Canarias, a Diego de Herrera e Inés Peraza, y quedan 3 islas por conquistar: Guanches, Canarios y Benauritas, que han resistido a esos primeros acercamientos de europeos. Y hoy nos vamos a centrar pues en esta guerra que se va a producir en la isla de Gran Canaria. De acuerdo. Pues, ¿vale? ¿Por dónde comenzamos?
Pues una cuestión que sería importante resaltar para contextualizar un poco es que en aquel momento en Castilla estaba en guerra con Portugal, en lo referente a la sucesión del trono. Ah, Isabel la Católica tiene una adversaria, bueno, y unos partidarios, o quienes hayan seguido la serie de televisión o tengan conocimiento, seguro que conocen más, ujú, que yo incluso. En esos momentos Castilla se encuentra en guerra con Portugal y justo el primer año de la conquista de Gran Canaria se firma el Tratado de Alcazaba, por el que Portugal y Castilla firman la paz. ajá. Esto es determinante porque esa paz también contempla el reparto de las islas de la Macaronesia, Ah, de bien. forma te puedes imaginar, no sé si cómo fue el reparto, pero Azores Claro. quedó en Portugal, Madeira para Portugal, las Islas Salvajes también van a quedar para Portugal y Canarias va a pasar a formar parte de la Corona de Castilla. Por Claro. lo tanto, Castilla tiene la seguridad o tiene ese respaldo jurídico respecto a la otra gran potencia de que se van a respetar en sus respectivas conquistas. También no olvide Cabo Verde, que va a pasar a formar parte de Portugal. Y Ujú. esto ya da rienda suelta a que Castilla se lance en la conquista de estas tres islas que faltaban por conquistar para el reino ibérico. Ujú. Bueno, recuerdo que precisamente el primer programa de Macaronesia hablabas, ¿no?, de lo que eran esas islas de la Macaronesia o de esa zona en la que estábamos contemplados, ¿no? Sí, Ujú. sí, por eso ya el dúo no las he vuelto a nombrar mucho, la verdad, porque el tiempo es limitado y me he tenido que centrar más en Canarias, pero sí, así cerramos un poco el círculo de aquel primer programa. Ajá, es verdad. Bueno, dime, continúa. Entonces, nada, pues la guerra básicamente, el mundo no ha cambiado mucho, es como sigue sucediendo, es una cuestión económica principalmente. Ujú, El Reino de Castilla va a destinar los recursos de la corona, que no son suficientes, y se lanzan un poco a la búsqueda de recursos económicos para poder financiar la conquista. Hace falta fletar los barcos, traer comida, las armas, pagarle a los soldados, capitanes y demás. Entonces juega un papel importante la Iglesia en la venta de bulas de indulgencia, que era una especie de documento que se podía comprar y por el que te perdonaban o condonaban algún tipo de delito o de pecado. ujú, Entonces jugó un papel importante la Iglesia, se va a combinar esa doble vertiente, la corona apoyada con la Iglesia sabe que esto también sirve un poco, los reyes católicos vieron la posibilidad de, disfrazando, no disfrazando, sino reconociendo que la Iglesia también se iba a beneficiar de esta conquista, de que iba a ganar adeptos al cristianismo, que la Iglesia también pusiera de su parte y por eso en la nómina de conquistadores tenemos algunos nombres propios muy conocidos como Juan Rejón o Pedro de Vera, que va a venir después, pero también la figura de Juan de Frías, que va a ser el obispo, que en aquel momento ya era obispo en Lanzarote, en el obispado de Rubicón, que era el primer obispado que había en esas islas que ya son castellanas, y un poco esa va a ser la línea de lo que vamos a presenciar, ajá, hasta que ya llega esa primera embarcación capitaneada por Juan Rejón, como comentaba, y se establecen, desembarcan en la zona de las isletas, lo que es la isleta hoy en día, así lo reflejan en la crónica en plural, y supuestamente la idea de ellos era venir hacia Telde, bajar al sur para poner ahí el primer campamento. Sin embargo, según refleja la crónica, un viejo canario que se encontraba mariscando sí. les advirtió que se quedaran por la zona más al norte, lo que hoy en día es Las Palmas, porque les podrían tratar una emboscada. Eh, en la crónica Abreu Galindo, que es uno de los cronistas, lo que refleja es que fue una mujer que les advirtió a los castellanos que no se desplazaran hacia Telde porque iban a correr peligro y que pusieran su campamento en el barranco de Guiniguada, que es Ah, ese barranco que hoy en día pues divide Vegueta y Triana, que está en la carretera. ujú, En esa zona se establece el primer campamento castellano ya para la guerra y el nombre que va a recibir es el de Real de las Palmas.
este nombre de palma se debe a que, como sabemos, en las desembocaduras de los barrancos hay una especie vegetal que tiene mucha apetencia de agua, como sucede aquí en Maspalomas, ¿no? Las desembocaduras Sí. de eso, que son las palmeras. Juan Rejón encuentra ese barranco lleno de palmeras y de ahí surge el nombre de Real de las Palmas, que ya posteriormente va a dar nombre a nuestra ciudad capitalina. Y respecto a esa mujer que les había ayudado a que se quedaran por esa zona, Juan Rejón la buscó para agradecérselo y no la encontró. Esa mujer misteriosa, lo que reflejó luego Juan Rejón, que era muy devoto de Santa Ana, fue, y así lo redactó Abreu Galindo, el cronista, que había sido la mismísima Santa Ana quien les había ayudado a establecerse ahí para salvarle. ¿Te puedes imaginar ahora Sí. por qué la principal iglesia, la catedral de la ciudad de Las Palmas, Sí. está dirigida a la advocación, pues como no puede ser de otra forma, de Santa Ana? Claro. Y se llama así, Santa Ana, ¿no? Claro. Pues, ese sería el origen de ambos nombres, tanto de la ciudad como el de la catedral, se gestaría en este momento, el origen de ambos. Uh-huh. Tenemos a los castellanos ya en Las Palmas, los dos guanartematos en Telde y Gáldar, y la primera batalla de la que tenemos constancia se produce en el mismo Guiniguada, donde están los castellanos. Y es que los canarios, el Guanarteme de Telde, el Guanarteme de Telde de aquel momento, con Doramas y Adargoma, que eran dos grandes guerreros también conocidos, se plantaron allí y tuvieron una batalla, porque ya sabían que los castellanos venían a la guerra. Lo que sucede es que esta guerra, pues, esta primera batalla, va a salir beneficiados los castellanos. Los canarios van a tener 30 bajas, que son considerables, y casi 50 heridos, mientras que los castellanos solo 7 bajas y 20 heridos. A partir de ahí los canarios van a aprender una lección, y es que hay que evitar los enfrentamientos en campo abierto. Claro. Los castellanos tienen dos ventajas, podríamos señalar, o al menos así lo refleja Manuel Lobo. Hay dos factores que son determinantes en la guerra, que posicionan todo a favor de Castilla: los caballos y las armas de fuego. Claro. Contra eso, los canarios en un campo abierto poco o nada pueden hacer. Efectivamente. Por lo tanto, a partir de esa primera batalla que resulta mala para los canarios lo que hacen es retroceder, aguardar en zonas de interior, donde ellos pueden hacer gala de su superioridad física y conocimiento de la isla. Claro. Del terreno, Ahí, ¿no? ¿Mm? Del terreno, digo. Sí, el terreno, y además también reflejan la conquista desde el punto de vista físico, por su forma de vida o por lo que fuera. Los canarios sí que tenían superioridad a los castellanos, lo que era la batalla al cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y además con el dominio de los palos, piedras, habían preparado armas con madera de dragao y de varios árboles. De la zona, los canarios, digamos que tenían buenas herramientas y podían plantar cara, salvo en aquellos dos factores que sí que eran muy determinantes, que eran los caballos y las armas de fuego. Uh-huh. Entonces, ya en este segundo año de conquista, después de aquella mala experiencia de los canarios, se produce la batalla de Tirajana, esa que hago alusión en la pregunta. No voy a hablar mucho de ella, porque ya luego al final... Pero ahí vuelven a ser derrotados los castellanos, ahora van a ser derrotados los castellanos, perdón. Los canarios esperan en Tirajana, ahí conocen el terreno, ahí la cosa es distinta y los castellanos tienen que huir de la zona porque ven que no hay forma de acabar con esa resistencia. Uh-huh. Bien. Sí, Bueno, dime, sí. perdona. En este contexto ya lo que vemos, los castellanos también aprenden tras la batalla de Tirajana que no se pueden meter muy a lo loco tampoco al interior, ya hay como un respeto, ambos bandos han visto cuál es la zona de cada uno, y los castellanos a lo que se dedican es un poco al desgaste, a las razias, a capturar aborígenes canarios que estén en las zonas limítrofes. Por ejemplo, lo que era la zona de Tamarceite, nos consta que los castellanos lo que empiezan es a prender fuego a las higueras,
a toda la vegetación, un poco a torpedear la vida de aquellos canarios que no vivían en la capital, en Telde o en Galdar. Eso va a producir que muchos canarios ya se queden sin recursos de subsistencia y acaben entregándose, porque era gente que se veía vulnerable, que no tenía capacidad para existencia, y acaban pasando al campamento de los castellanos, ya cristianizados. Eso lo reflejan las crónicas, que muchos, personas mayores o que no, o sea, que han perdido su modo de vida porque los castellanos empiezan a hacer un desgaste. Claro. Y se van entregando. Aparte que ese desgaste fue con el tiempo, ¿no? Porque entre la batalla de Guiniguada y la batalla de Tirajana pasó mucho tiempo, Samuel. Sería un año. En principio la de Guiniguada sería en el año 78 y Tirajana en el 79. Pues por eso. También tengo que advertir que bueno, primero que las crónicas no reflejan la totalidad de los enfrentamientos. Ya. Que yo también aquí voy a hacer un resumen. No voy a hacer alusión a todas las batallas que hay reflejadas, ni a todos los episodios. Ya. Digo porque hay episodios en medio que yo estoy haciendo un resumen muy... Ya. No, pero yo lo digo para también ponernos, ¿no? En aquel momento en que, claro, en ese desgaste que provocaron los castellanos sobre los distintos asentamientos, ¿no? El tiempo que transcurrió, ¿no? Sí. De hecho, podríamos dividir la guerra en dos etapas. Una primera liderada por Juan Rejón desde el bando castellano, en la que los aborígenes prácticamente salen victoriosos de la mayoría de los enfrentamientos o las reyertas. Sucede es que los canarios, aunque ganaran una batalla, claro, al mes siguiente aparecía otros barcos con más conquistadores, con más recursos, con más armas. O sea, ¿qué es lo que va a suceder cuando hay un problema entre los conquistadores? El primer gobernador de la isla, Pedro de Algaba, acaba condenado a muerte. O sea, me lo ahorro todo esto, pero no era broma la cosa. Sí. Acaba desembarcando en la isla Pedro de Vera, que va a ser el segundo gobernador. Lo que hace Pedro de Vera, en primer lugar, bueno, para hacernos una idea, ese viaje de Pedro de Vera, el coste que tiene ese viaje en 1481 es de 2,5 millones de maravedís. Qué bueno que si lo traducimos a euros hoy en día, me imagino, ¿no? Una empresa, de hecho, son muchas veces esta guerra se cobraba una vez que se produjera la conquista. O sea, aquí hubo mucha gente, los propios capitanes, sí. El propio Pedro de Vera puso dinero con la esperanza de que cuando se conquistara la isla, a través de las tierras que iba a recibir, recompensara esa inversión en el fondo. O sea, que por eso era importante para ellos pactar con Portugal antes también. Claro. Y aquí el reino de Castilla, o sea, la guerra a Castilla le supuso, y luego también igual que va a suceder con Tenerife, un coste económico muy alto. Esto no fue ningún paseo militar. Aquí hubo que destinar y venían barcos, tenemos en la documentación, con 45.000 fanegas de trigo, claro, para alimentar a todas las tropas, las armas, y la batalla de Tirajana, que la pierden, por ejemplo, necesitan más reponer a todo lo que han perdido. Claro, porque estamos hablando de que, claro, ellos también en esos asentamientos que hacían tenían que alimentar a su gente, ¿no? A sus tropas, ¿no? E ir ganando después terreno, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, me quedo contenta con eso, que por lo menos presentamos batalla, ¿no? Como que no nos rendimos a la primera. No, en absoluto. Lo que pasa es que era una empresa que, bueno... Hombre, ya solamente creo yo que con las armas, ¿no? Que ya ellos tenían, ¿no? Y esos caballos que tú también nombrabas, ya tenían una gran ventaja, ¿no? Sobre los canarios, ¿no? Porque nosotros no teníamos ni pólvora, ni armas, ni nada de eso, ¿no? Y hoy en día tampoco. Sí, también, bueno. Y hoy en día tampoco, aunque también tienes razón, tampoco tenemos mucha pólvora hoy en día. Vale. Así que, nada, entonces en esas primeras... entonces ya en el tercer año de la guerra propiamente dicha, se produce un hecho que se le da mucha importancia en la crónica y que pudo suponer un antes y un después para los canarios,
que fue la muerte del guerrero Doramas. Doramas era un guerrero canario que no pertenecía a los Guaires, no era noble, sino que había partido de lo más bajo de la sociedad, pero con sus habilidades pues ha ido progresando y un poco en ese contexto de guerra destacó y cayó víctima había ganado varias batallas previamente, pero llega un momento en el que Doramas cae en una guerra, una trampa que tienen los castellanos, y esto ya pues va acelerando los acontecimientos, ya la moral de los canarios también va bajando, y lo que se acaba produciendo pues es la captura de Abenchara, que es la mujer del Guanarteme de Galdar. Ajá. Y al cabo de un tiempo se acaba capturando al propio Tenesor Semidán, al Guanarteme. No se sabe a ciencia cierta si fue una captura o él mismo ya veía que la cosa no tenía futuro y optó por pactar. Que aquí es el famoso episodio en el que Tenesor Semidán, Guanarteme de Galdar, se embarca a Sevilla, y también está en Córdoba, y se bautiza con el nombre de Fernando Guanarteme. La primera pregunta, ¿qué nombre le pusieron a su hija, no? Después. Claro, y encima su esposa está embarazada. Hablamos de Guayarmina, por ejemplo. Guayarmina, por la que preguntamos al principio del programa, sí, es una de las hijas de Tenesor Semidán, que se va a juntarse, va a establecerse con Bentejuí. Bentejuí va a ser quien se erija en líder de la sociedad canaria una vez que Tenesor Semidán se va o pacta con los castellanos. Hay canarios que siguen en la resistencia. en la lucha, ¿no? Por Bentejuí, sí. Y entonces ya entramos en la última etapa de la guerra, en la que los castellanos, liderados por Pedro de Vera, cuentan a su vez con Fernando Guanarteme, claro, ya bautizado. Por un lado Pedro de Vera haciendo la guerra, por otro lado Fernando Guanarteme instando a los canarios a que se entreguen, a que no sigan luchando, a que pacten un poco como él había hecho. Pero el bando liderado por Bentejuí mantiene la resistencia hasta el final, hasta ese episodio que todos conocemos y que refleja la imagen que debo tener aquí a mi lado. Sí, sí. El monumento a Tistirma, que se encuentra en el Parque Dorama, en el que Bentejuí y Tasarte, el Faicán de Telde, prefieren quitarse la vida antes de pactar como había hecho Fernando Guanarteme. O entregarse a los castellanos, ¿no? Sí, entregarse. Bentejuí tenía razones de peso para hacer lo que hizo. Y me explico. A ver. Pedro de Vera, cuando llegó a la isla, lo primero que hizo fue que se encontró con 200 canarios viviendo dentro del campamento del Real de las Palmas. No sé si recuerdas que te había dicho que mucha gente de Tamaraceite, muchos canarios, sí, personas se entregaban porque en medio de la guerra se quedaban sin nada y se iban entregando. Y todos esos canarios quedaban viviendo con los castellanos dentro del campamento. Pedro de Vera, muy desconfiado, él venía y también una persona que su palabra pues no... Era un señor de la guerra, tampoco hay que juzgarlo con el tiempo pasado, pero que bueno, que él venía también a lo que venía, ¿no? A conquistar, y conocemos muchas historias, ¿no? Precisamente de lo que hacían esos conquistadores, ¿no? Básicamente, sí. Pues Pedro de Vera lo que hace cuando llega, se encuentra a 200 canarios dentro del Real de las Palmas, del campamento. Él eso no lo ve. Claro. Y lo que hace es engañar a los canarios, los embarca, les dice que van a ir a Tenerife, a la conquista de Tenerife, luchando con el bando de Castilla. Los canarios acceden, un poco también obligados, pero resulta que Pedro de Vera los ha engañado y los manda a la península, probablemente para venderlos como esclavos o entregarlos. Los canarios se dan cuenta en mitad del trayecto y hacen un motín, por lo que acaban en la isla de Lanzarote, que ya era una isla castellana, y luego pues cada uno se pierde un poco la pista, pero este episodio venía a colación de que Bentejuí y todos esos canarios que decidieron luchar también eran conscientes
de que muchos de los pactos y de las cuestiones que se acordaron con los castellanos luego no se cumplían. Claro. Por otro lado, tenemos a Fernando Guanarteme, que él también hay que comprender, como decíamos el día anterior, se ha hablado de Guanarteme como la figura de un traidor. Sí. Yo no entro a valorar, es eso que también una opinión que tiene su cierto sustento. Yo no soy partidario de valorar ni a unos ni a otros, creo que no es justa tampoco esa consideración de traidor, pero hay que entender que Fernando Guanarteme salvaguarda su interés patrimonial, al menos el de su entorno y el de muchos otros canarios también, que gracias a ese pacto pues no fallecen en la guerra. Entonces claro, nos encontramos ante dos formas de afrontar ese periodo tan traumático que vive la isla de Gran Canaria. Son 5 años frenéticos de guerra. Por un lado, Bentejuí con lucha hasta el final y antes de rendirse prefiere quitarse la vida, y por otro lado Guanarteme, que prefiere ceder y dejar un futuro a su descendencia, pues ya renunciando a su cultura, claro. Renunciando hasta lo que él había sido hasta ese momento. Hombre, es que yo también, en eso que tú acabas de decir, que no quieres valorar, ¿no? Ni uno ni otro, ¿no? La actuación ni de uno ni de otro. La verdad que a lo mejor viéndola con el tiempo, ¿no? Y en la figura que se convirtió Fernando Guanarteme, como tú dijiste, el traidor, ¿no? El converso, ¿no? Habría que verse en ese pellejo en aquel momento, ¿no, Samuel? Porque al fin y al cabo, yo me imagino aquel momento, la superioridad que podían tener lo acabamos de decir, ¿no? Con las armas, todos aquellos animales, hasta, supongo, hasta en la vestimenta, me los estoy imaginando también aquellas espadas, ¿no? Supongo que también todo eso, ponerlo en peso y esa superioridad, oye, quiero que mi pueblo siga viviendo o quiero aniquilar a mi pueblo, ¿no? Sinceramente no me quiero ver tampoco en esa situación, ¿no? En el tener que decidir para qué bando, ¿no? Y más con una guerra, ¿no? Con sangre, claro, que has visto que ha muerto mucha gente alrededor tuyo, ¿no? Sí, yo creo que esto nos tiene que servir lejos de, bueno, todos somos, cualquier persona es libre, ¿no?, de valorar. Hombre, claro. Es conveniente, pero yo creo que este episodio, la enseñanza que nos deja es que existen diversidad, que en unos contextos adversos, pues las personas, cada uno en su contexto, toman decisiones diferentes y al final reflejan parte de lo que somos, ¿no? Sí. Y tan respetables o tan comprensibles fueron unas acciones como otras. Y eso creo que tenemos que ser conscientes de ello y conocerlo. Bueno, sí, es cierto. Bentejuí, es verdad, la desaparición de él. Bueno, algo más, Samuel, que contarnos de esta segunda conquista, de la segunda parte de la conquista de Gran Canaria. Pues ya con esto vamos finalizando, ya llega el momento final en que los últimos aborígenes que resisten en el interior de la isla, en el caso famoso de Bentejuí, acaban quitándose la vida, y la isla se da por conquistada en 1483 por parte de Castilla. Tomamos esto de referencia porque es el momento en el que se ejecutan los pagos a todas las personas que habían intervenido, que también hay albañiles, hay carpinteros, hay muchas otras profesiones, no solo hay guerreros. Claro. Y eso no quiere decir, por cierto, que la isla estuviera totalmente pacificada. Probablemente siguiera habiendo focos de resistencia. Lo que pasa es que ya eran focos minoritarios. Ya la isla está relativamente controlada, pero es posible que en zonas de interior siguiera habiendo resistencia aborigen durante unos años más. Sí. Esto llevó a los castellanos a realizar deportaciones entre islas. Y me gustaría hacer una pequeña alusión, por ejemplo, el apellido Vera, la gente que viene, yo pertenezco a esa familia, por eso conozco, siguiendo los trabajos de Rosas Luter, que era una arqueóloga que trabajó en la necrópolis de Arteara, tirando un poco del hilo a través de los archivos y demás, pues los Vera de la zona del Barranco de Fataga, Arteara y demás,
tienen su origen, por ejemplo, en la comunidad aborigen de la isla de Fuerteventura, que fueron deportados y traídos en el siglo XVI a Tirajana. Ah, mira. Sirve como ejemplo de un fenómeno que se va a dar, que va a ser muy común, y es que todavía sigue habiendo ciertas resistencias y los castellanos optan por ir moviendo para desarraigar a esos canarios que aún resisten, Claro. a que se vayan acelerando ese proceso de aculturación. Y del mismo modo habrá otro tipo de canarios que estamos ya en ese momento en el que la sociedad canaria como tal se resquebraja y da lugar a la nueva sociedad, que es la que nosotros conformamos hoy en día, descendientes de ambos bandos, igual que hay deportados, hay muchos esclavizados por todos los puertos europeos, hay canarios que quedan viviendo como hombres libres en Andalucía, en Sevilla y demás, luego se les pierde el rastro, pero por ahí quedaron, o sea, la sociedad canaria acabó dispersa por infinidad de lugares, otros acabaron en Tenerife, en la conquista de Tenerife, luchando con el bando castellano, como hizo Fernando Guanarteme, y el propio Guanarteme y otros tantos canarios recibieron datas de tierra por las ayudas prestadas a los castellanos, y por eso nosotros hoy en día somos descendientes tanto de unos como de otros, porque es interesante resaltar que los canarios no se extinguieron, siguieron viviendo una parte importante de ellos, lo que pasa es que se acabaron fundando y claro, se produjo un genocidio en el que la cultura de los europeos se superpone a la de los aborígenes, que acaba desapareciendo. Pero, por poner dos ejemplos, en el interior de la isla, muchos aborígenes que eran grandes conocedores de la ganadería pasaron a ser pastores en esta nueva sociedad, y por eso cuando tenían un cabrito pequeño y tenían que venderlo, ellos en lugar de llamarlo cabrito, pues le llamaban baifo. Por eso cuando de ahí nos llega luego todo ese patrimonio cultural que sobrevivió al etnocidio de esos canarios que siguieron viviendo en la isla, que se fueron fusionando, que fueron adoptando nombres castellanos, pero que ese bagaje, igual que muchos topónimos como Telde, Agüimes y demás que hoy conservamos, o Tirajana, pues pervivieron, y ahí cerramos ese apartado de nuestra historia. Es el origen de lo que somos hoy en día. Fíjate, no, aparte yo escuchándote, Samuel, en aquella época las islas también, al final, no sé si ellos llegaron también con la intención de encontrar, porque me imagino en aquella época eran las piedras preciosas, ¿no? Y el oro o algún tipo de material que ellos pudieran utilizar en aquel momento. Aquí poco de todo eso, ¿verdad? Se encontraron los castellanos. Sí, digamos que en las primeras expediciones lo que buscaban era principalmente oro y plata. Desde ese punto de vista fracasaron, pero luego entendieron que tener una posesión como Canarias para la corona de Castilla o para los portugueses, Madeira o Cabo Verde, era interesante, porque luego continuaron las expediciones hacia el sur de África. Claro. Y claro, era un punto de seguridad que ambas coronas tenían. Claro. Y ya luego no te cuento cuando, 9 años después de la conquista de Gran Canaria, Cristóbal Colón descubre para los europeos, ¿vale? Porque ya había gente viviendo allí, América. Y entonces Canarias se convierte en una zona clave y estratégica, porque los vientos que conectan Europa en aquella época la navegación es con vela. El viento desde la península ibérica, si un barco sale del sur, le lleva irremediablemente hacia Canarias. Sí. Y desde Canarias hacia el Caribe. Sí. Por eso siempre la ruta era pasar por Canarias. Entonces, pese a no tener metales, Canarias es un lugar que los castellanos valoran mucho en lo que era el entramado económico de la corona. Claro, lógicamente. Bueno, y calla que hoy todavía a día de hoy, ¿no? Precisamente por nuestra situación geográfica, Canarias es muy importante, ¿no? Sí, sin duda. Luego con los ingleses, todo el sector exportador canario que ahora en el siglo XIX de plátano, papa y tomate está relacionado pues con ese interés de los británicos que tenían en ir a África en el colonialismo británico, y que pasaban por Canarias para reponer el carbón de los barcos.
Imagínate. Ay, esta tierra, qué bonita es, qué bonita es. Y también recordar pues que al final todo lo que hemos ido recuperando es a través de esas investigaciones y que la historia que nos queda es la escrita por los vencedores, ¿no? También. También, ¿no? Ciertamente, sí, eso es algo también que tener muy en cuenta. Es verdad. Bueno, Samuel, vamos a ver, hemos recibido varias respuestas, ¿vale? ¿Te las digo? Sí, por supuesto. A ver cómo yo está la hoy, gente, ¿vale? muchos aciertos hoy. Vamos a ver, vamos a ver. De hecho, también felicidades. La gente tampoco quiere que te vayas, ¿eh? Que lo sepas. A ver, nos dicen por aquí. Buenas tardes, las respuestas son Josefina de la Torre y Agosto. Bueno, primero voy a repetir, perdón, las preguntas. Preguntábamos, ¿con qué nombre fue bautizada Guayarmina? Una de las hijas de Fernando Guanarteme. Margarita Fernández, Ana Orama o Josefina de la Torre. Y la segunda pregunta era, ¿el día 24 de qué mes tuvo lugar la batalla de Tirajana en 1479? ¿En el mes de agosto, en el mes de febrero o en el mes de diciembre? Vale. Ahora vamos a por las respuestas que nos han enviado. Pues, como te decía, buenas tardes. Las respuestas son Josefina de la Torre y Agosto. Muchas felicidades por el programa y te echaremos de menos, Samuel, nos dicen, ¿vale? A ver, otra por aquí, espera. Buenas tardes, felicidades por el programa. Este recorrido por la historia de Canarias ha sido muy interesante. Felicidades a Samuel y también a Radio Faro por promover este tipo de iniciativas y esperamos, mira, lo ves, ya te lo están diciendo, que haya una segunda temporada. Bueno, por último quería decir mis dos respuestas para las preguntas. A ver, yo creo que la hija de Fernando Guanarteme fue bautizada como Josefina de la Torre y que la batalla de Tirajana fue en el mes de agosto. Gracias por informarnos y entretenernos. Muchísimas gracias a ustedes también. Vale, por otra parte, tengo buenas tardes, fantástico el programa, ¿vale? Y nos dicen Margarita Fernández y el mes de agosto. Buenas tardes, Margarita Fernández y el mes de agosto. Bueno, pues tenemos a ver, una Josefina de la Torre y el mes de agosto, dos Margarita Fernández y el mes de agosto, y otra que, ay, perdón. Dos Josefinas, creo que había dos Josefinas. Pues efectivamente, hay dos Josefinas de la Torre, todo el mundo coincide en el mes de agosto, y tres Margaritas Fernández. Pues lo primero, reconocer que tenías razón, que una era más fácil que la otra. Ahora que pues el mes de agosto, pues como no puede ser de otra forma, sí, fue en el mes de agosto. Y hacía alusión a que el 24 de agosto se celebra el día de la advocación de San Bartolomé. Exacto. Y ese día Pedro Hernández Cabrón, que era el capitán castellano, pierde en la batalla de Tirajana y se dirige al santo de ese día y le pide que si la ayuda en una futura batalla, pues erigirá una ermita en su nombre en ese lugar. Y así es como surge la ermita de la antigua iglesia, ermita de San Bartolomé en Tirajana, y que hoy en día ha dado pie a que nuestro municipio, la parroquia, pues tenga ese nombre. Así, y el 24 de agosto también su onomástica, ¿no? Celebran ese día. Bueno, la primera pregunta, la hija de Fernando Guanarteme, ¿con qué nombre la bautizaron? Vale, es verdad que esta pregunta era complicada, por eso intenté en las opciones poner otras mujeres. Ana Oramas no es, nadie optó por ella. Ana Oramas es una política actual, no había un personaje. Hombre, yo veía demasiada casualidad que encima se llamara Ana Oramas. No hubiera salido en prensa, si hubiera habido un personaje, vamos, en la prensa se hubiera comentado muchísimo. Claro. Y
Josefina de la Torre también es una canaria del siglo XX, polifacética, era poetisa, actriz y demás, y por lo tanto la Guayarmina, hija de Tenensor Semidán, fue bautizada con el nombre de Margarita Fernández. Margarita Fernández, mira. Margarita Fernández. Bueno, pues acertaron 3, ¿no? Tres, sí. Acertaron 3. En el mes de agosto acertó todo el mundo. Ya yo te dije que lo del mes de agosto era muy fácil, creo. Bueno, Samuel, también a través del Facebook te están saludando. Mandamos saludos, manda saludos tú también a Silvia Vera Herrera. Hola, sí, Samuel, ¿qué te dice? Sí. Vale. Le agradezco, bueno, ya aprovecho ya para ir despidiéndome, que sé que tienes una tarde hoy muy intensa, como siempre, en el batiburrillo. Sí. Ya me voy despidiendo, agradeciendo primero a ti personalmente, Neri, y a Berto, que también sé que está por ahí, sí. por haberme dado la oportunidad de tener esta bonita sección durante tantos meses. Y sobre todo también un eso muy especial a los oyentes, a las personas que han estado acompañándonos en directo o que lo oyen a posteriori, porque me han hecho llegar muchos de ellos pues muchas muestras de cariño, se ha valorado muchísimo, puede que incluso más de lo que yo haya ofrecido aquí, así que mi agradecimiento a todos, Silveria, Ángel, Dori, Verónica, Carolina, muchos que sé que me siguen, y Daisa, y nada, un saludo a todos y muchísimas gracias. Samuel, gracias a ti por habernos ofrecido este espacio, de verdad. Cuenta con nosotros cuando quieras y en el momento que quieras. O sea, sabes que esta casa, estos micrófonos también son tuyos. Y más cuando recibimos una propuesta como la que tú nos ofrecías a través de este programa, de este espacio de Macaronesia, de verdad. Y al igual que has aprendido tú al estar informándote para traernos este espacio, creo que todos los oyentes de esta casa hemos aprendido un poquito más de la historia de esta tierra. Te lo agradecemos enormemente. Y te pedimos, porque no me voy a cansar de pedírtelo, que regreses cuanto antes, ¿vale? Muchísimas gracias. Aquí seguiré como oyente, que conste que como oyente... Muy bien, yo lo sé, Samuel. Pues lo dicho, Samuel Vera, de verdad, muchísimas gracias por este espacio y sé que próximamente te volveremos a tener ahí al otro lado, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un saludo a todos. Un saludo muy grande, Samuel Vera. Bueno,